Buenas tardes, soy Albert Ledesma, médico de familia, y mi función y mi objetivo es darles la bienvenida a esta actividad formativa docente que hemos organizado entre varias instituciones, la Universidad Abierta de Cataluña, la UOC, la AIFIC, la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria de Cataluña, y el Instituto de Formación Médica y Liderazgo, una institución dedicada a la formación de profesionales sanitarios, especialmente médicos, y que es propiedad de los 4 colegios de médicos de Cataluña. Hemos organizado esta actividad porque en una actividad conjunta, organizada conjuntamente por el Instituto de Formación Médica y Liderazgo y la Universidad Abierta de Cataluña, se ha puesto a disposición de los profesionales que estén interesados un proceso formativo de especialización de 25 créditos y duración de un semestre en torno a la especialización en envejecimiento, nutrición y calidad de vida. Y la mesa redonda o la actividad formativa, que consta de una presentación inicial mía, una contextualización por parte de Francisco Zegri y una mesa redonda con varios miembros, el objetivo es situar este tema del envejecimiento activo y saludable desde una visión de atención primaria y analizar alguna actividad, alguna reforma que se ha hecho en atención primaria de Cataluña, en la que se han introducido algunos profesionales de nueva creación en el ámbito de atención primaria como parte del equipo de atención primaria para dar respuesta a varios retos que teníamos planteados o que tiene planteada la atención primaria en Cataluña, como puede ser pues, el envejecimiento, el aumento de la complejidad, la comorbilidad, la dependencia, etcétera, y también la falta de profesionales en algunas profesiones. Y aquí el Gobierno de Cataluña y la Consejería de Sanidad ha optado básicamente por 2 vías para mitigar o resolver este problema. Una es intentar que cada profesional o cada categoría profesional o cada profesional sanitario haga o desarrolle las competencias más específicas para las cuales está capacitado. Y en este sentido, pues promover un avance en las funciones de cada uno de los miembros que ya formaban parte de la atención primaria, como pueden ser los TCAEs, los auxiliares de enfermería, o enfermería, o los médicos de familia, o los pediatras, o los odontólogos, etc. Esta es una vía, y la otra vía ha sido la introducción en los equipos de atención primaria de algunos especialistas, como son el dietista, el fisioterapeuta, el psicólogo, higienistas dentales y referentes del bienestar emocional, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a tratar durante esta sesión es situar el tema en un contexto general de la importancia que tiene el envejecimiento activo entre las funciones de atención primaria, de los equipos de atención primaria, con una visión de intraequipo, pero también con una visión comunitaria, y después intentaremos explicar en la mesa, o intentarán explicar los profesionales que están en la mesa, qué funciones pueden desarrollar estos nuevos profesionales y cómo pueden ayudar a promover el envejecimiento activo y saludable en la atención primaria. Y básicamente esta era mi función, de presentarles esta mesa. Y a continuación le dejo la palabra a Francisco Zegri, que es enfermero especialista en medicina familiar y comunitaria, es miembro de la Asociación de Enfermería de Familiar y Comunitaria de Cataluña, y él les explicará su visión en general de qué significa, qué retos tiene, qué respuestas damos a promover e intentar promover dentro de los equipos de atención primaria en una visión individual y comunitaria este importante aspecto del envejecimiento activo y saludable en atención primaria. Gracias Albert, por tu presentación.
Quiero agradecer también a Marco Incitares su invitación a IFI y en concreto a mi persona, ¿no? Para poder hacer esta introducción a esta actividad formativa que considero que es muy actual y muy importante a la vez. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. ¿Estáis viendo la pantalla? ¿Se ve? ¿La veis todos? ¿Sí? Pues bueno, voy a comenzar. Bueno, pues como comentaba Albert, el título de mi presentación sería El reto de la atención primaria de salud para un envejecimiento activo y saludable. Voy a hablar sobre el concepto, bueno, o la situación, ¿no? Una serie de datos, ¿no? que dimensionan lo que es el envejecimiento de la población. Hablaremos del concepto de envejecimiento activo y saludable y acabaremos con ese papel importante que tiene la atención primaria en el abordaje, ¿no? Tanto de la identificación de la fragilidad, como veremos, como de esas intervenciones, actividades que podemos hacer con las personas mayores para garantizar esa calidad de vida y ese envejecimiento activo y saludable. Me gusta introducir mi presentación con esta frase que son las palabras de Gro Harlem, ¿no? Que fue directora general de la OMS en el 99, y que decía que el envejecimiento de la población es, ante todo y sobre todo, una historia de éxito de las políticas de salud pública, así como del desarrollo social y económico. Y es cierto, ¿no? Tenemos que estar todos contentos y felicitarnos por este éxito, ¿no? Por este éxito que actualmente tenemos, ¿no? De ese envejecimiento, de esos años, de esa esperanza de vida que tiene nuestra población, que sin duda es un éxito, pues, de estas políticas de salud pública. En concreto, en España tenemos estos datos, ¿no? En el 2020 teníamos casi sobre un 14% de la población era mayor de 70 años. Era el segmento que más envejecimiento tenía dentro de los segmentos poblacionales, y alrededor del 6% tenían 80 años. Una esperanza de vida que alcanzaba los 82 años, superior en las mujeres, como ven en esta diapositiva, que en los hombres. En las proyecciones que hay del Instituto Nacional de Estadística para el 2050, identificamos, pues, que este incremento es exponencial, ¿no? Tenemos casi el 25% de estos mayores de 70 años serán envejecidos, con un 11% alrededor de los que tienen 80 o más. Y una esperanza de vida que también aumentará y alcanzará alrededor de los 87 años, con esa tendencia siempre superior en las mujeres que en los hombres. Por lo cual vemos que tenemos un crecimiento rápido y que sigue siendo en las proyecciones que tenemos actualmente del Instituto Nacional de Estadística. Y otro concepto que también conviene identificar es la esperanza de vida en buena salud. Es otro concepto que se construye en base también a los datos generales sobre morbilidad crónica y sobre la salud autopercibida de las personas. Estos son datos de la encuesta de condiciones de vida de Eurostat, en la que vemos que ese porcentaje de tiempo que se vive en buena salud a partir de los 65 años para los varones es de alrededor del 62%, y en cambio se reduce un poquito para las mujeres en el 51%. Un dato también importante, no solo el dar años a la vida, sino esa calidad de esos años que se viven en la población mayor. Y como consecuencia de este envejecimiento de la población, pues se producen esos cambios en el patrón de la morbimortalidad. Siendo en los mayores de 65 años las principales causas de enfermedad, enfermedades crónicas no transmisibles, como VNA positiva, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las neurológicas, las respiratorias y las musculoesqueléticas. Y todas ellas comparten como característica que su prevalencia se incrementa con la edad, su carácter crónico y la discapacidad asociada, que aumenta el grado de fragilidad y la pérdida de autonomía de las personas que la padecen. Encontramos en la literatura diferentes constructos que definen la fragilidad, un concepto también importante a comentar. En la actualidad se acepta esta definición de fragilidad como un estado
dinámico que afecta a la persona, con pérdidas en uno o más dominios del funcionamiento humano, físico, psicológico y social, que son causadas por la influencia de diversas variables, como pueden ser el envejecimiento biológico, las enfermedades agudas y crónicas, influida por los estilos de vida y la falta de relaciones sociales o de apoyo social. Y esta situación de fragilidad, pues como ven en la diapositiva, también conlleva ese aumento de riesgo de caídas, hospitalización, institucionalización, discapacidad y mortalidad prematura en las personas mayores. En los últimos datos que tenemos poblacionales, se estima que la fragilidad se produce en un 18% de la población. O sea, que son datos importantes a tener en cuenta. Para explicar las etapas por las que la persona pasa desde la aparición de la dependencia, se habla de la cascada de la dependencia, la cual se inicia con la aparición de un déficit, esa pérdida de una función, que habitualmente como consecuencia de una enfermedad o de un accidente, y cuando este déficit conlleva una limitación de esa capacidad para realizar una actividad, hablaríamos de la discapacidad. Y la no compensación de esta discapacidad mediante la adaptación de su entorno es lo que nos lleva a esa dependencia y a la necesidad de ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Es por todo ello que es importante desarrollar acciones de salud pública, ¿no? Con ese objetivo de mantener esa capacidad funcional de los adultos mayores y conseguir lo que llamamos un envejecimiento saludable, un envejecimiento activo y saludable, que consiste en definitiva en preservar un buen estado físico y mental y mantener una buena interacción social para poder realizar una vida independiente en la comunidad. Es necesario añadir no únicamente años a la vida, sino vida a los años. Y para alcanzarlo es fundamental la promoción de la salud y prevención con un enfoque de curso de vida, no solamente en las edades de las personas mayores, sino en todas las etapas de la vida de las personas, pero también particularmente, como es el tema que nos trata en los adultos mayores, en lo que es fundamental mantener su máxima capacidad funcional. El envejecimiento activo y saludable se define como ese proceso de optimizar las oportunidades de salud física, social y mental que permiten a las personas mayores participar activamente en la sociedad sin discriminaciones y disfrutar de una calidad de vida buena e independiente. Con un enfoque, la OMS propone un enfoque mucho más amplio a este concepto, ¿no? Y propone para el siglo XXI no solo incluir los indicadores de salud, sino también aspectos psicológicos, sociales y económicos que van a influir en este buen envejecimiento de esta población en la que estamos hablando, ¿no? Pero con un enfoque también más amplio, ¿no? A nivel de comunidad y teniendo en cuenta los aspectos tanto culturales como las diferencias de género. La OMS establece 3 puntos fundamentales o pilares como referentes principales del concepto de envejecimiento activo, que son la participación en la sociedad como promotora, ¿no?, de esa autorrealización personal, la salud como bienestar, entendido como bienestar físico, mental y social, y la seguridad, ¿no?, como protección, como seguridad y como la dignidad también de las personas mayores. Tiene como el modelo de la OMS como factores claves, como ven en esta diapositiva, lo que son la autonomía, ¿no?, que se percibe como esa capacidad que tienen las personas mayores de controlar, adaptarse y poder tomar decisiones personales sobre la propia vida cotidiana según sus propias preferencias y reglas. La independencia, que es la capacidad de vivir de forma independiente en la comunidad o sin ayuda de otras personas. Y la calidad de vida, ¿no?, que se representa sobre esa percepción individual que tiene la persona, teniendo en cuenta ese contexto de cultura y entorno, ¿no?, en el que se desenvuelve según sus propios objetivos, expectativas y preocupaciones. ¿Y qué papel tiene la atención primaria en el envejecimiento activo y saludable? Pues no hemos de perder de vista este objetivo, ¿no?, del envejecimiento saludable, que es fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez en las personas mayores. Y hemos de tener esa mirada tanto poblacional, ¿no?, que nos permite identificar la situación de riesgo que tienen ciertos ciudadanos, ciertos grupos de población, para poder beneficiarse de esas actividades preventivas que podemos poner en marcha y evitar o retrasar
el proceso hacia la discapacidad, pero a la vez también esa mirada individual de detección, de identificación de personas con riesgo de discapacidad para poder hacer un diagnóstico situacional y poder diseñar ese plan de atención a las necesidades de estas personas. Tenemos diferentes estrategias, ¿no?, que se han puesto en marcha, desde la del Sistema Nacional de la Salud, en la que nos proponen con este documento publicado en el 2022, este trabajo que desde la primaria, como primera puerta de entrada al sistema de los ciudadanos, podemos de una manera oportunista poder identificar a esas personas que se encuentran en alguna situación de fragilidad, y lo hace a través también de pruebas de ejecución, como puede ser la propuesta que nos hacen del SPPB, ¿no? Y esto es una manera de que podemos hacer nosotros dentro de nuestras consultas de primaria, dentro de los centros de primaria, para poder identificar esas personas que se pueden beneficiar de nuestras intervenciones para garantizar ese envejecimiento activo y saludable. A nivel comunitario, aquí en Cataluña tenemos otra estrategia que, como veis, siempre cabalgan en caminos paralelos, ¿no? Es otra manera de poder identificar esa población, esas personas que pueden beneficiarse de nuestra intervención, como es el gerontopol. Otro instrumento que es muy rápido, que también tiene una prueba de ejecución, que es la velocidad de la marcha a 4 metros, y a partir de ese instrumento también nos pone ante la identificación de esa persona, si puede ser frágil o no. Además, la administración pública, tanto a nivel del Sistema Nacional de Salud como a nivel autonómico en las diferentes comunidades autonómicas, han puesto en marcha y han diseñado tanto políticas como programas para un envejecimiento activo, como ven en la imagen que tenemos aquí del Sistema Nacional de Salud, en la que sobre todo hacen hincapié en potenciar esos estilos de vida saludable para poder construir esa buena reserva, ¿no?, que tengan estas personas y que puedan alcanzar esa esperanza de vida, pero libre de enfermedad, ¿no?, o de discapacidad. Además, los profesionales de atención primaria nos apoyamos en la evidencia, en lo que publican las guías de práctica clínica y publicaciones como la que tenemos aquí del PAPS, del Programa de Actividades de Promoción y Prevención de la Salud, que en sus actualizaciones bianuales que hace recogen también propuestas de intervenciones basadas en la evidencia que ayudan a mejorar el estado de salud de las personas mayores y a prevenir esa discapacidad, como ven aquí en esta diapositiva. La mayor parte de los programas de atención a las personas con fragilidad se han de poner en marcha en la atención primaria, y no cabe duda que tiene una parte muy importante el liderazgo de la enfermera de familia comunitaria, y es súper importante ese trabajo en equipo, como veremos en la mesa que va a introducirse ahora. ¿Qué hacemos desde la atención primaria una vez identificado a esa persona con riesgo de fragilidad? Pues partimos de esa evaluación multidimensional, donde la evaluación geriátrica integral tiene una parte importante en nuestro trabajo, y a partir de esta valoración realizamos un plan de atención individualizado, y las recomendaciones sería, la que tiene mayor evidencia es que sea un plan de atención multicomponente. ¿Qué quiere decir multicomponente? Que tenga en cuenta diferentes dimensiones, diferentes esferas de la persona, como pueden ser el análisis de esos problemas de salud que tenga activos, si aparece o tienen síndromes geriátricos, y la revisión de la medicación. Aparte, ¿qué tenemos en la evidencia que recoge? Que es muy importante el trabajar el ejercicio físico, el prevenir el sedentarismo, el hacer intervenciones nutricionales y el establecer esa red de soporte social y de relaciones sociales. Y todo ese plan de atención individualizado que ponemos en marcha necesita esa evaluación, porque esto es un proyecto o un plan de cuidados que es continuo, que es dinámico, y que hemos de reevaluar para poder implementar nuevas acciones que tengan como objetivo la mejora de esa calidad de vida de estas personas. Pues como les decía, para finalizar, el liderazgo de la enfermedad de familia es clave en el envejecimiento activo y saludable de las personas mayores, pero el liderazgo de la enfermera sin el trabajo en equipo de los diferentes profesionales del equipo de atención primaria
el médico de familia, la trabajadora social y los nuevos roles profesionales que están dentro de la atención primaria, como los nutricionistas, los fisioterapeutas y los psicólogos, no podemos tener éxito y no podemos garantizar este envejecimiento activo y saludable. Con lo cual, yo estoy muy contento de poder hacer como de telonero, ¿no?, de esta mesa, que será súper atractiva porque contamos con 3 grandes profesionales que van a explicar desde su posición, desde sus competencias, cómo ayudarán a los profesionales de atención primaria para conseguir este objetivo que hemos dicho, este envejecimiento activo y saludable de las personas mayores. Esto es todo lo que quería compartir con todos ustedes. Gracias por vuestra atención. Bien, a continuación creo que sigo yo. Mi nombre es Belén Enfedaque, yo soy médico de familia y actualmente dirijo una unidad de atención continuada domiciliaria de atención primaria en la ciudad de Barcelona y colaboro también en el Departamento General de Planificación de Salud de la Consejería de Sanidad, del Departamento de Salud de aquí de Cataluña. Entonces, lo que yo les voy a presentar es la mesa que desarrollaremos a continuación y que lleva por título "Hacia dónde avanzan las nuevas profesiones de la atención primaria y comunitaria". Tal y como nos han introducido el doctor Ledesma y el Paco Zegri, nos han estado hablando de la importancia de la promoción y atención para la garantía de un envejecimiento activo y cómo son claves para garantizar este envejecimiento activo, pues el preservar el funcionamiento y las capacidades de las personas para garantizar su autonomía, independencia y participación. Paco Zegri nos hablaba también de la importancia de ese desarrollo de un plan de atención individualizado que sea multicomponente, que incluya el abordaje de los síndromes geriátricos, de la medicación y que hablaba del abordaje o de intervenciones en todas las dimensiones que nos van a garantizar esta calidad del envejecimiento. Y destacaba entre ellas, ¿no?, por ejemplo, la importancia de la actividad física, de la nutrición y de las relaciones sociales. Y vincular un poquito estas relaciones sociales con el bienestar emocional para introducir a las profesionales que ahora participarán en esta mesa y que van a tratar aspectos concretos relacionados con estas intervenciones y con esta atención a las personas frágiles. Les presentaremos 3 temas, ¿vale? El primero de ellos es la nutrición saludable en atención primaria, que hay que saber, y esta presentación nos la va a hacer Diana Díaz Rizolo. A continuación, presentaremos el tema cómo promover el ejercicio físico desde hacia la comunidad y hará la presentación la señora Paula Espí Vaivén. Y finalmente presentaremos en la mesa, presentará en este caso la señora Marta Vanseis, cómo mejorar las relaciones afectivas desde la atención primaria de salud. Tanto Marta Vanseis como Paula Espí trabajan actualmente en equipos de atención primaria y están llevando a cabo funciones con estos perfiles nuevos que se han desarrollado y se han introducido en los equipos de atención primaria, que son el fisioterapeuta de atención primaria y el referente de bienestar emocional comunitario. El objetivo de introducir estas figuras en los equipos de atención primaria tiene que ver con enfatizar en actividades que entendemos que son indispensables, fundamentales en la práctica de la atención primaria, como son la promoción de la actividad física y el abordaje también de aquellos problemas físicos de salud que comportan limitaciones, muchas veces relacionados con enfermedades crónicas y asociados al envejecimiento y
como parte también de la fragilidad. En lo que se refiere al referente de bienestar emocional comunitario, el perfil de estos profesionales habitualmente son psicólogos y precisamente lo que queremos introduciendo estas figuras es también hacer hincapié en reforzar el abordaje del bienestar emocional, de los problemas emocionales, con el objetivo de hacer prevención de las complicaciones que pueden llegar por el hecho de no saber gestionar o no saber atender a tiempo dificultades de gestión emocional que son tan comunes en la población. Por último, Diana Díaz. Diana Díaz es nutricionista, es investigadora y su ponencia irá en relación al abordaje nutricional en la atención primaria. A ver, ¿qué tenía aquí? Porque quería completar un poco su currículum. Vale, para informaros bien. Diana Díaz es doctora en biomedicina, es nutricionista y es profesora de la UOC, investigadora también del IDIVAPS y actualmente está como investigadora postdoctoral en Nueva York, en la Universidad de Columbia. Y bien, a partir de aquí os doy paso y después de las presentaciones haremos un pequeño debate y también daremos respuesta a las preguntas que nos hayáis podido realizar. Tenéis todos a disposición a través de este Zoom un espacio para hacer preguntas que las iremos recogiendo y formarán parte del debate que seguirá las presentaciones. Muchas gracias y adelante. Perfecto, creo que tenía que empezar yo, así que voy a compartir ya la pantalla. Vale, perfecto. Bueno, pues como os explicaba justo Belén, a mí me toca hacer esta primera presentación sobre nutrición saludable en la atención primaria. ¿Qué hay que saber? En este caso, pues os quería empezar presentando estos datos, ¿no?, que me parecían curiosos, con respuestas de diferentes poblaciones procedentes de la Comisión Europea. Especialmente las respuestas vienen de Bélgica y España, por eso más atención todavía. Y es que fue algo bastante unánime cuando pidieron a nivel poblacional, pues se pidió remodelar los sistemas de atención médica invirtiendo en formas de prestación de atención, como dicen aquí textualmente, más coordinadas e integradas, un enfoque holístico y de salud en todas las políticas. Ay, disculpad. De hecho, el NHS, como os decía Belén, yo ahora ya estoy en Estados Unidos, por lo cual algo de aquí también os tengo que traer, ha hecho una propuesta de lo que se entiende como medicina más coordinada e integrada, entendiendo que, pues eso, que su abordaje debe responder a esos nuevos perfiles que están entrando justo ahora en España en atención primaria, ¿no? Nutrición, psicología y el aspecto físico como pues, actividad física y terapias manuales entendidas en este caso. Como os comentaba ya Paco, sabemos que tenemos una población cada vez más envejecida. En España nos han dado datos y en la Unión Europea sabemos que el promedio de edad en los próximos años aumentará hasta casi 50 años de edad. Y en concreto la OMS ya nos dice que en los próximos años la proporción mundial de personas por encima de los 60 años se duplicará hasta el 22%. Además, pues mientras que la capacidad funcional, como os quería enseñar aquí, parece que se mantiene relativamente estable a lo largo del tiempo, la capacidad intrínseca puede fluctuar y disminuir pues, más rápidamente con el envejecimiento crónico, ¿no?, con el paso de los años. Por eso pues, creemos que la promoción de la capacidad intrínseca y la prevención de su declive deben pues, considerarse pilares fundamentales, ¿no? Y para poder hacer ese abordaje, el primer step, ¿no?, el primer paso que tenemos que dar es este multimodal entre ejercicio, estimulación cognitiva y evidentemente mi parte, nutrición. La primera preocupación que nos llega en el envejecimiento es la obesidad. Aquí os muestro datos que todavía son inéditos, por eso pues, he querido tapar un poquito, de un manuscrito que estamos a punto de ya intentando publicar, y observamos que más del 50% de la población en España con sobrepeso u obesidad son justamente personas mayores de 65 años. Y es que la obesidad sigue siendo un grave problema en la vejez. Si lo veis aquí, la mortalidad por cada punto que aumentamos de índice de masa corporal a partir de prácticamente un sobrepeso moderado, va aumentando el riesgo de mortalidad, en concreto en población
envejecida. Y sabemos que la forma de promocionar la pérdida de peso es que existe este balance negativo entre las calorías que consumimos y las calorías que gastamos. El problema es que en una población envejecida con dolor y problemas de movilidad, pues bueno, tendemos a promocionar dietas más restrictivas para conseguir esa pérdida de peso, ¿no? Pero estas dietas restrictivas en población de edad avanzada no siempre son la mejor opción. Vemos que tienen ciertos riesgos asociados que hay que poner en una balanza, en este caso, ¿no? De potenciales riesgos o beneficios médicos, ya que podemos promocionar un aumento de la fragilidad del anciano, ¿no? Que ya hemos visto que en las presentaciones anteriores cómo se definía. Por eso hace un par de años, bueno, publicamos justo este estudio en el que quisimos observar si las calorías en una población mayor de riesgo eran realmente tan importantes. Y lo que observamos fue que cuando los pacientes eran obesos tenían mayor riesgo de desarrollar enfermedad metabólica, como es algo de esperar, ¿no? A mayor obesidad, mayor riesgo de patología metabólica. La sorpresa fue cuando lo que hicimos fue dividirlos según la calidad de la dieta que tenían, y los participantes que mostraron una dieta saludable nos enseñaban que tenían el mismo riesgo metabólico que las personas que no eran obesas. Así que lo que podemos decir seguro en este caso es que la calidad de la dieta parece tener mayor importancia que la cantidad de las calorías que consumen nuestros adultos mayores. Así que yo quería enfocar un poco esta charla dirigida hacia qué entendemos por esta dieta saludable o dieta de mayor calidad. Y bueno, lo que sabemos es que en la vejez cursan varios aspectos que pueden determinar una mayor necesidad de ciertos nutrientes. En este caso, pues podría ser medicación concomitante, aumentos de las necesidades de ciertos nutrientes o disminución de la absorción de estos nutrientes, además de pues, otros factores como la reducción o la afectación del gusto y el olfato o incluso la propia inapetencia del adulto mayor. La realidad es que con la nueva incorporación de esta figura del dietista nutricionista primaria, con estos ratios de 1 a 50.000 habitantes, como en el caso de Cataluña o Valencia, se está promoviendo que la acción sea dirigida a intervenciones mayoritariamente colectivas, por lo que el enfoque de esta dieta cualitativa que os quiero explicar en la gente mayor deberá ser muy amplio y de fácil dirección y sobre todo de fácil entendimiento. Por eso en documentos como en el consenso de la GENCAT de alimentación saludable y prevención de enfermedades, se habla mayoritariamente de las actividades grupales y comunitarias de esta figura. Por ello, bueno, pues como os decía, os voy a enseñar un poquito las características principales de cualquier patrón dietético que se pueda recomendar desde atención primaria a población mayor general, no en atención individualizada, evidentemente. Y os voy a marcar ciertos aspectos que para mí son totalmente indispensables. El primer punto es que la dieta debe ser lo más baja posible, entendiendo que lo mejor sería nula, en alimentos ultraprocesados. Y esto parece que es algo que nos suena, ¿no?, cada vez más, pero ¿qué nos dice la ciencia sobre esto? Y es que el primer punto que sabemos es que el consumo de estos productos ultraprocesados se asocia con fragilidad. De hecho, si lo veis, a mayor cantidad de productos ultraprocesados, mayor fragilidad en el anciano. Y no solo aumentan la mortalidad cardiovascular, como veis aquí en una respuesta que se le llama dosis dependiente, ¿no? A mayor porcentaje de kilocalorías procedentes de ultraprocesados, mayor riesgo de mortalidad de enfermedad cardiovascular, pero también mortalidad por cualquier causa. Y lo que es curioso es que esto vemos que se revierte en el momento en que sustituimos esas calorías por la misma cantidad de calorías. Y esto es importante porque volvemos a hacer referencia a no importa tanto la cantidad, sino la calidad. Revertimos este riesgo de mortalidad cuando lo sustituimos por alimentos mínimamente procesados o no procesados. Además, sabemos que afectan a la longitud de los telómeros. Los telómeros son los extremos que recubren justamente los cromosomas, que se acortan de forma natural con la edad. Básicamente porque con cada división celular que tenemos, estos telómeros se van acortando, ¿no?, hasta que no pueden dividirse más, y eso se conoce como senescencia celular, que seguro que más de uno lo habéis escuchado por algún sitio porque está muy de moda también este tema. Sabemos que el estilo de vida de las personas puede provocar que esos telómeros se acorten más lentamente y por lo tanto retrasemos ese envejecimiento celular. ¿Pero qué relación tiene esto con los ultraprocesados? Y lo que se ha visto es que más allá de la fragilidad, las patologías asociadas y la mortalidad, como os decía,
comer ultraprocesados envejece, porque se ha visto que acorta los telómeros, como lo veis aquí, de forma general. Incluso cuando lo que hacemos es ajustarlo por diferentes aspectos o excluyendo pacientes con ciertas patologías. El número 2, como recomendación de dieta general, sería que esta dieta fuera baja en proteína, y especifico muy claramente proteína animal. Y es que a pesar de que las necesidades de proteína puedan parecer, como se ve en este documento, esto viene del gobierno también estadounidense, pero parece que estas proteínas las encontramos cubiertas, ¿no? La forma habitual de calcularla es pensar en ese valor, que seguro también conocéis, 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso día. Pero ya sabemos que esas cifras son muy bajas para población de edad avanzada. Y de hecho tenemos que aumentarla hasta 2 gramos proteína por kilo de peso por día. A pesar de que las necesidades de proteína puedan verse aumentadas, como estábamos diciendo, ¿no? En casos muy concretos, incluso en la fragilidad, se ha observado, y anecdóticamente, y recalco anecdóticamente, que a mayor consumo de proteína de origen animal, mayor riesgo de fragilidad, especialmente en consumos de carnes y procedentes también de grasas animales, y mayor presencia de sarcopenia. Históricamente sabemos que las proteínas en general se han relacionado con varios problemas de salud. Se considera que el consumo de más del 20% de calorías en forma de proteínas se asocia con un aumento del 75% de mortalidad general y en concreto de enfermedad cardiovascular y de diabetes, pero también con un aumento del 400% en el riesgo de mortalidad por cáncer, en concreto en sujetos de más de 65 años, cuando lo comparamos con dietas de menos del 10% de proteínas. Pero vemos que este efecto como nocivo o negativo se pierde cuando dividimos la procedencia de esas proteínas, ya que las proteínas de origen vegetal tienen efectos contrarios, inversos sobre todas las causas de mortalidad, especialmente cuando se comparan con carne roja procesada y no procesada también. De hecho, se ha observado que la sustitución de solo el 3% de proteína de origen animal por proteína vegetal supone un descenso de la mortalidad de un 10%. Pero no solo esto, y una dieta sabemos que mayoritariamente basada en productos de origen vegetal se traduce en una población de edad avanzada con menor adiposidad, más sensibilidad a la insulina y menos inflamación sistémica, mejor función cognitiva, mejor perfil lipídico e incluso mejoras frente a situaciones crónicas como enfermedad renal. El número 3, que sea moderado en productos ricos en carbohidratos. Moderado en carbohidratos como tal, y es que si nos fijamos en las poblaciones más longevas, vemos que según la OMS estas son las poblaciones japonesas, y su dieta justamente se caracteriza, entre otras cosas, por un bajo consumo de alimentos ricos en carbohidratos, especialmente aquellos ricos en azúcares. Pero lo que también es importante es que esa disminución de los carbohidratos no se compense con un aumento importante del consumo de proteínas, sino con un aumento de las grasas. Y esto me ayuda a relacionar el cuarto y último punto, que es que la dieta debe ser alta en grasas vegetales. Que además sabemos que pues, el envejecimiento, aparte de otros muchos problemas, sabemos que cursa con estos cambios sensoriales, ¿no? De adherencia, de apetito y financieros, evidentemente, que pueden repercutir en el desarrollo de esa malnutrición. Sabemos además que la grasa vegetal justamente en nuestro país es asequible, da textura, da sabor a los platos y pues eso facilita la incorporación a la dieta, aumentando no solo la cantidad de nutrientes, sino mejorando la calidad. Además, pues ha demostrado repercutir directamente en la salud de la población anciana. En este caso, os quería enseñar también este estudio que habla un poco sobre cómo una dieta rica en aceite de oliva y en frutos secos puede aumentar disminuir el envejecimiento celular a través de lo que os comentaba antes de los telómeros, ¿no? Alargar la vida de uso de esos telómeros. Y además sabemos que puede aumentar la calidad de vida de los pacientes mayores y además la esperanza de vida. Pero yo os quería comentar que creo, ¿no?, en este aspecto que no podemos hablar de envejecimiento saludable sin considerar también a la población que en breves, o más tarde o más temprano, llegará también a nuestros centros de salud
habiendo envejecido, y por eso pues, debemos hablar también sobre este envejecimiento saludable desde una perspectiva de prevención primaria en población que aún no es mayor. En este caso, pues todos sabéis el comentario del lifespan versus healthspan, ¿no? Y es que la medicina actual aumenta la esperanza de vida al prevenir la muerte por enfermedades relacionadas con la edad, pero al mismo tiempo aumenta el número de personas mayores que padecen enfermedades relacionadas con la edad, ¿no? Se reduce la relación esta entre lifespan y healthspan, porque es que estamos alargando la vida del paciente un poco a cualquier precio. Y la intervención anti-envejecimiento en población más joven retrasaría el envejecimiento, pero además retrasaría la aparición de estas enfermedades. Y no solo eso, sino que la intención que tenemos es acortar al máximo posible esta zona que nos preocupa. Uno de los temas que tratamos justamente en la especialidad de la UOC de envejecimiento, nutrición y calidad de vida junto con ICMIL, que justo comentaba el doctor Ledesma, ya sacamos la primera edición el semestre pasado y realmente fue un gran éxito. Incluye también una asignatura de ejercicio físico y otro de aspectos psicológicos, cognitivos y sexuales, pero yo participo especialmente en la asignatura de nutrición y uno de los temas que tratamos es justamente este, ¿no? Los paradigmas de la dieta y la longevidad. Cómo vivir más, pero también vivir mejor. Y uno de los puntos más estudiados en la historia de la evidencia científica en relación a la longevidad tiene que ver con la dieta y en concreto con la restricción calórica. Se ha evidenciado que una mayor longevidad, no solo en modelos animales, sino humanos, a través pues, de diversos mecanismos, como por ejemplo el aumento de la eficiencia de la mitocondria, la disminución del consumo de oxígeno, etcétera, etcétera, pues promueve una vida más larga y más saludable. Y uno de los grandes problemas que tenemos en los estudios de longevidad es que no podemos centralizarlo todo en estudios de ensayos clínicos en humanos, porque la capacidad que deberíamos depositar en tiempos, recursos humanos, bueno, ya os podéis imaginar, económicos, sería enorme, por lo cual pues tenemos que basar un poco nuestras recomendaciones, por un lado, en estudios observacionales pues, de poblaciones centenarias o con prevalencias altas de poblaciones longevas, o bien estudios en modelos animales o modelos celulares o en ensayos clínicos que ataquen ciertas patologías, pero un poco de forma más aislada, que es lo que tenemos hasta ahora. Aún así, sí que existen algunos ensayos que son cortitos y justamente quieren ver qué es lo que pasa con esa restricción calórica. Y anecdóticamente, por si no lo conocíais, os quería enseñar el famoso estudio de la biosfera, en el cual 8 adultos de entre 27 y 42 años vivieron dentro de una esfera que simulaba la Tierra durante 2 años. Esto es en el desierto de Arizona. Durante esos 2 años consumieron una dieta restrictiva en calorías, y es que consumían un aporte entre 1.750 y 2.100 kilocalorías al día, que parece que no es muy restrictiva, pero como tenían una alta demanda de actividad física, sí que lo era en su caso. De hecho, representaba una restricción calórica de alrededor del 20%, por lo cual perdieron entre un 14 y un 20% de su peso corporal. Y como podéis ver perfectamente aquí, no eran una población con sobrepeso o con obesidad, sino que partían de una situación de normopeso y la mantuvieron. En esta situación no se consideraban malnutridos, no se consideraban en bajo peso, sino que seguían teniendo un peso normal. Mejoraron pues casi todos los parámetros que se estudiaron. En este caso disminuyeron la presión sistólica, la presión diastólica en más de un 20% ambas, disminuyeron insulina y glucosa entre un 40 y un 20% la glucosa, disminuyeron colesterol y mejoraron un montón de parámetros como la hemoglobina glicosilada, el cortisol y etcétera. Os dejo por aquí el estudio por si a alguien le puede parecer interesante, aunque, de nuevo, esta dieta ocultaba otras cosas, y es que era rica en frutas, rica en verduras y sobre todo era principal, aunque no exclusivamente, vegetariana. Y os he querido dejar aquí esta pirámide más nueva que propone el gobierno australiano, en la cual, si os dais cuenta, la mayor parte de la pirámide es totalmente plant-based, es basado en plantas, y encontramos que tenemos la opción en la parte superior de consumo de carnes magras, pescados y huevos, pero no de forma
indicada como tal, sino que puede ser especialmente sustituida por otros productos de origen vegetal que nos aporten proteínas vegetales, como pueden ser en este caso los productos o las bebidas lácteas de origen vegetal o las legumbres como tal. De hecho, la dieta que le llaman pro-longevidad puede usarse también para la vejez, y aquí os quería poner esta dualidad, ¿no? Las dos cosas que hemos comentado son válidas tanto para población más joven como para población más envejecida, con la gran excepción del tema de las restricciones calóricas, que no tenemos tan claro que sea beneficioso en las poblaciones que ya están envejecidas. En este caso, como puntos principales, sabemos que dietas que se acerquen más al 45% de aporte de carbohidratos sin productos que contengan azúcares refinados estarán bien, también grasas principalmente de origen vegetal y proteínas principalmente de origen vegetal. Producirán una regeneración celular mayor y evitarán en su caso la disfunción metabólica, la inflamación y el daño oxidativo, que producirá una disminución del riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, la enfermedad cardiovascular, el cáncer o las enfermedades neurodegenerativas, por lo cual no solo mejoraremos la calidad de vida de nuestros pacientes, sino también alargaremos su vida. Y creo que estoy bien en el tiempo, calculo 19 minutos, así que hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias, Diana. A continuación, Paula, me parece que vas tú, sí. Adelante. Vale, gracias, Belén. Hola a todos, comparto pantalla. Vale, ¿se me escucha bien? ¿Se ve bien la pantalla? Vale, gracias Belén, gracias Diana por la presentación, me parece súper interesante. Y bueno, yo soy Paula, soy fisioterapeuta con máster en actividad física terapéutica. Actualmente estoy trabajando en un centro de atención primaria y también colaboro con el grupo de investigación REFIT de Barcelona. He dividido esta ponencia en dos partes. La primera en la que voy a hacer una breve introducción sobre la figura del fisioterapeuta en atención primaria, ya que es una incorporación reciente aquí en Cataluña. Y la segunda parte consistirá pues, en explicar qué estamos haciendo en el CAP y cómo podemos colaborar con la promoción de un envejecimiento activo, saludable y cómo lo estamos haciendo. Como fisioterapeutas en atención primaria tenemos el objetivo de tratar patologías musculoesqueléticas de alta prevalencia y baja complejidad. También prevenir reagudizaciones del dolor en procesos crónicos, prevenir la discapacidad y limitación funcional y promover estilos de vida saludable dando continuidad a la actividad física. Nosotros, bueno, ¿cómo funcionamos? A nosotros nos derivan a consulta a una persona con un problema determinado de salud y nuestra intervención se basa en la educación en dolor y de la patología concreta a tratar. También realizamos ejercicio terapéutico y proporcionamos herramientas para poder facilitar la adherencia al tratamiento. Con esta adherencia lo que vamos a hacer es crear un cambio de hábitos con el objetivo de conseguir autonomía funcional, empoderar a la persona y conseguir un mantenimiento a través de la vinculación con los servicios comunitarios que ofrezca el territorio. Por lo tanto, viene una persona, nosotros intervenimos y a partir de aquí vamos a hacer el acompañamiento para que cuando salga de atención primaria pueda seguir manteniendo el estado. Brevemente, la cartera de servicios que se propone, nosotros realizamos un 60-70% de actividad mediante la intervención grupal y un 30-40% la dedicamos a atención individual, atención comunitaria, coordinación con diferentes equipos y formación e investigación.
Las principales intervenciones grupales que abordamos son algias vertebrales, síndrome subacromial, artrosis de hombro, coxalgia, gonalgia, síndrome femoropatelar y muchos más grupos. Estos son los principales y entramos en un grupo que es fragilidad. Aquí, relacionándolo con el segundo bloque, nos vamos a centrar en esta población y lo que vamos a hacer para promover el envejecimiento activo y saludable. Como bien han comentado los compañeros Francisco, Diana, esta figura muestra el proceso de envejecimiento de la población residente en España. Esta imagen es de octubre de 2022 del Instituto Nacional de Estadística, donde nos dicen que el porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en torno al 20% del total de población, alcanzará un máximo del 30% dentro de unos 25 años, por lo que nos encontramos con una población cada vez más envejecida y con diferentes necesidades a cubrir. Sobre la cascada de deterioro funcional también han hablado mis compañeros, por eso paso brevemente por encima. Esta figura muestra la cascada de deterioro funcional en el adulto mayor desde la independencia hasta la fragilidad y la discapacidad, todo mediante diferentes estresores. Y todo esto se va produciendo siempre que no haya una intervención, es decir, este proceso es el que ocurre en ausencia de intervención. En la evidencia que tenemos a nuestro alcance podemos encontrar desde hace tiempo que en diferentes estudios se ha visto que con una intervención dirigida podemos detener, ralentizar o incluso revertir esta cascada de declive. Entonces, ¿qué pasa con los estudios? Que tienen un inicio y un fin. La persona viene, hace la intervención y se va. No hay una adherencia, muchas veces no hay un mantenimiento. Y a día de hoy tenemos evidencia científica que nos dice que las intervenciones multidimensionales e interdisciplinares en la comunidad son efectivas. También tenemos evidencia que da soporte a intervenciones a través de la valoración geriátrica integral, con un componente importante en el aspecto del ejercicio físico. Y todo esto lo tenemos en papel y lo que queremos hacer es trasladarlo a la realidad, trasladarlo a la población. Sobre evidencia científica que utilizamos, ¿no? Y qué describe la OMS, qué directrices nos da sobre actividad física y comportamiento sedentario. A grosso modo se recomienda que todas las personas mayores deben realizar actividad física con regularidad. Deben acumular a lo largo de la semana un mínimo de entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o un mínimo de entre 75 y 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa, o bien una combinación de ambas. Esto por una parte. Por otra parte, es interesante también porque las personas mayores deben realizar actividades de fortalecimiento muscular, es decir, entrenamiento de fuerza de intensidad moderada o más elevada para trabajar grandes grupos musculares 2 o más días a la semana, ya que esto reporta beneficios adicionales a la salud. Entonces, por una parte, trabajo aeróbico, por otra parte, trabajo de fuerza y también incorporar en la actividad diaria, semanal, recomendar que realicen actividades físicas multicomponentes, variadas y que den prioridad también al equilibrio funcional y a un entrenamiento pues, de fuerza de intensidad moderado. Aparte de todas estas recomendaciones sobre actividad física, es interesante dar hincapié en el tema del comportamiento sedentario y el sedentarismo, ¿no? Se hace hincapié en que el mayor comportamiento sedentario se asocia con malos resultados respecto a la salud, como puede ser mayor mortalidad por todas las causas, mortalidad cardiovascular, mortalidad por cáncer, diabetes tipo 2, etc.
Entonces, lo que recomendaríamos sería limitar todo el tiempo dedicado a actividades más sedentarias y sustituir todo este tiempo a realizar actividades físicas de cualquier intensidad. Es decir, ya no entraríamos en los conceptos moderado o vigoroso, sino incluso una actividad física leve, como puede ser caminar, pasear, ya estaría mejor que estar sentados en el sofá. Todo esto poco a poco ir sustituyéndolo. A partir de toda esta información que tenemos a nuestra disposición y de trasladar, ¿no?, lo que hemos dicho, los resultados que tenemos en diferentes estudios sobre ejercicio físico a la población, sale un programa, el programa Agile Barcelona, que es un programa de intervención coordinado entre atención primaria, geriatría y recursos comunitarios, recursos que tenemos en la comunidad, con este objetivo de promover el envejecimiento activo y saludable y mantener la autonomía en la población. El Agile Barcelona va dirigido sobre todo a personas mayores que son autónomas en el día a día, pero empiezan, ¿no?, a tener problemas de movilidad, alguna pérdida de memoria, pérdida de apetito, caídas frecuentes. Todos estos indicadores que nos van indicando que ya existe o puede existir un riesgo de fragilidad. Con Agile Barcelona lo que decimos, ¿vale?, se pretende de toda la evidencia que tenemos a través de lo que nos dice que hace falta una intervención multidimensional e interdisciplinar, aterrarlo a lo que es la comunidad, a la población. Este proyecto se inició en 2016 con 3 pilares fundamentales, ¿vale? Como he dicho, contextualizar la evidencia para implementar una intervención compleja, integrada en la vida real, cerca de la persona. Lo importante de este programa también es la participación y empoderamiento de los usuarios, ya que existe una fase de codiseño, tanto con usuarios del territorio como los agentes comunitarios del mismo territorio. Y todo esto para dar sostenibilidad a la intervención, es decir, no hace falta añadir más recursos, sino reorganizar o adaptar de manera flexible los que ya existen en cada territorio. El programa consiste en, mediante el gerontopol que ha comentado antes Francisco, también ha hecho referencia a este test desde atención primaria, diagnosticar o hacer el cribaje sobre detectar la fragilidad, y se trabaja de manera conjunta con un geriatra y un fisioterapeuta. Este año ya los fisios estamos aquí en atención primaria. Entonces, conjuntamente se desarrolla un plan de intervención personalizado y dirigido que consta de 3 brazos. Uno es el ejercicio físico, otro serían las medidas farmacológicas que se toman con el usuario y, por otra parte, las medidas no farmacológicas. Se hace un seguimiento a los 3 y a los 6 meses y se da continuidad con los recursos existentes que hay en el territorio. Este es el programa. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho en el CAP Larrar, que es donde yo estoy trabajando? Desde el CAP se forma un grupo motor, aquí en el equipo de atención primaria, conformado por diferentes profesionales implicados para ver qué tipo de intervención se puede desarrollar en este centro para promover todo lo del envejecimiento saludable. Por otra parte, simultáneamente, paralelamente, se hace una reunión con usuarios del territorio para saber preferencias y tener en cuenta qué necesidades presentan y darles un abordaje realista sobre esto. Y también paralelamente se realiza una reunión de codiseño con recursos comunitarios del territorio para saber qué ofrecen ellos y cómo podemos adaptar la intervención que vamos a hacer desde el centro de atención primaria y trasladarlo a la comunidad, al barrio. Entonces, en el caso del CAP Larrar,
tenemos esto, el programa, los 3 brazos que he comentado antes, programa de actividad física, medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas. En el programa de actividad física que realizamos, trabajamos fuerza, flexibilidad, resistencia, dual task, es decir, hacer 2 tareas simultáneamente, y la sociabilización, ya que son sesiones grupales, todas, ¿vale? Se realizan 10 sesiones de 1 hora a la semana y se realizan tanto actualmente en el CAP como fuera del CAP, con estos recursos comunitarios con los que hemos hecho las reuniones previamente. A nivel de medidas no farmacológicas, lo que se están realizando son sesiones grupales, formativas por los diferentes profesionales. Participa Rebec, nutricionista, enfermería, y dan píldoras sobre hábitos saludables. Esto también se está desarrollando en activos del barrio, fuera del CAP. Y luego las medidas farmacológicas, donde se hace una revisión siempre de la prescripción, descripción o conciliación del tratamiento. Estos son los 3 pilares que trabajamos, y centrándonos un poquito más en la materia de fisioterapia, en las sesiones de fisioterapia que realizamos de ejercicio físico, siempre, bueno, es un poco la distribución que hacemos. Siempre realizamos un calentamiento con ejercicios globales de movilidad. La parte activa, trabajamos fuerza, equilibrio y resistencia, ¿vale? Las intensidades, progresiones, volumen, etcétera, lo vamos modificando según vamos avanzando, y siempre finalizamos la sesión con una vuelta a la calma, bajando frecuencia respiratoria, cardíaca, ¿vale? Movilizando todo el cuerpo, ejercicios respiratorios, etcétera. Es importante la prescripción de ejercicio para producir cambios en el tejido y obtener mejora. Es importante, por lo tanto, adaptar el volumen, la intensidad y la progresión a cada individuo, por lo que en las sesiones que realizamos pocos ejercicios, pero estos ejercicios son funcionales y transferibles a la vida diaria de los usuarios, como puede ser, por ejemplo, un squat, que sería una sentadilla en la que el usuario se levanta y se sienta. Simplemente eso. Hay que adaptarlo, hay que hacer un determinado volumen a una determinada intensidad. Ya hemos dicho que trabajaríamos en intensidades moderadas, ¿vale? Y ir aumentando la progresión dependiendo siempre de cada usuario, haciéndolo de una manera individualizada. Por último, compartir algunos de los resultados que se han obtenido a través del Agile Barcelona que os comentaba al principio, que se desarrolló en 2016 en el campus de Tamagoria. Se encontraron que un 97% de los usuarios se adherieron al tratamiento, ¿no? al ejercicio físico, a las clases grupales de actividad física. Un 97% de adherencia es mucho. También gracias a la valoración geriátrica integral que se realiza, se derivaron a unidades de demencias un 16% de la población. El 95% de los usuarios que entraron en el programa recibieron educación sanitaria, y luego también un dato súper interesante es que el 56% de los usuarios hubo un cambio farmacológico en el tratamiento que estaba haciendo. Centrándonos otra vez más en fisioterapia, el SPPB, ha hablado también Francisco antes. Es un cuestionario que pasamos en consulta, y a través de estas 10 sesiones de ejercicio físico que hacemos grupal, se ha visto que hay una mejoría del antes y el después en el total del test. Hay una mejoría estadísticamente significativa en cuanto a la velocidad de la marcha. Luego, un 53% mejoró el equilibrio, y también hubo una mejora en el chair stand test, el subir y sentarse en la silla. Hubo una mejora porque lo hicieron más rápido, en menos tiempo, ¿vale? Las conclusiones que sacamos, bueno, el 64% de la población se mantuvo
un 21% de la población mejoró el estado de fragilidad con el que se diagnosticó previamente, y un 14% de la población siguió con este declive, ¿no?, que comentábamos previamente sobre el envejecimiento. Y para ir ya finalizando, dejaros 3 mensajes que consideramos claves, que es necesario el ejercicio para potenciar y recuperar la capacidad intrínseca de la persona a lo largo de toda la vida, ya lo ha comentado la compañera Diana. El ejercicio multicomponente, importante sobre todo la prescripción del ejercicio físico y adaptarlo a cada individuo, a las necesidades que presente, y sobre todo salud en todas las políticas, ya que diríamos que hacen falta estrategias prácticas, ¿no?, y recursos y agentes implicados para lo que se desarrolle aquí, poder trasladarlo a la comunidad. Pero bueno, ya está pasando, así que bien. Y hasta aquí mi presentación y gracias por la atención. Muchas gracias, Paula. Y ahora damos paso a Marta Vanseis. Adelante, Marta. Buenas tardes, gracias, Belén. Primero de todo y antes de nada, avisaros que estoy teniendo algún problema técnico. De vez en cuando se me desconecta el Zoom y se me vuelve a conectar. Espero que aguante este ratito, ¿vale? Pero quería avisar para que lo supierais. A Diana y Paula, felicitaros por las presentaciones, han sido súper interesantes. Y yo nada, voy a presentar un poco esta nueva figura que está en los centros de atención primaria, los referentes de bienestar emocional y comunitario, y qué acciones estamos llevando a término en la actualidad para poder promover el envejecimiento activo y saludable. Voy a compartir pantalla. Vale. Pues primero de todo, y para compartir el mismo vocabulario, quería expresar qué es el bienestar emocional, cómo se define, y para definirlo hemos cogido la definición de la OMS, que describe que el estado de ánimo, el bienestar emocional, perdón, es el estado de ánimo donde la persona identifica sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Esta es la definición de bienestar emocional, pero todos sabemos que a lo largo de la vida, evidentemente, nos llegan dificultades. Entonces, estas dificultades de la vida diaria son algunas de las que nos generan este malestar. Es una reacción natural, el malestar que nos puede generar las dificultades de la vida. Y las personas, afortunadamente, tenemos estrategias personales para poder hacer frente a estas dificultades. Cuando tenemos estas estrategias y afrontamos de una forma satisfactoria la dificultad, volvemos al estado de bienestar emocional. Pero en ocasiones, delante de una dificultad de la vida, no encontramos o no sabemos identificar y poner en marcha algunas de las estrategias. Entonces, corremos el riesgo de que este malestar se vaya perpetuando en el tiempo y esto aumente el riesgo de que derive en un sufrimiento físico y psicológico mucho más importante. Entonces, los referentes de bienestar emocional tenemos como objetivo justamente, ¿no?, el promover el bienestar emocional de la comunidad para prevenir que estos malestares de la vida diaria no precipiten a una complicación mayor. Entonces, como algunos debéis saber, las primeras incorporaciones de los referentes de bienestar emocional y comunitario empezaron a finales del 2021, pero la mayor oleada vino a mediados del 2022. Y como nuestro nombre es muy largo, ya somos los popularmente conocidos como REBEC. Entonces, aquí como veis tenéis el programa donde está descrito nuestro plan funcional. Y entonces, ¿cómo nosotros desplegamos nuestra cartera de servicios? Y como antes ha dicho nuestra compañera Paula, uno de los roles de estas nuevas figuras es primeramente coordinarnos muy bien con todos los miembros del mismo equipo de atención primaria, porque hacemos como un trabajo más transversal con todos. Y
es importante también una vinculación muy estrecha, una participación muy estrecha con lo que decimos la comisión de comunitaria. Las comisiones de comunitarias se crean dentro de los equipos de atención primaria y como uno de nuestros objetivos es esta atención grupal y comunitaria, el objetivo principal, aquí tenemos que hacer una estrecha vinculación. Entonces, ¿cuáles son nuestras carteras de servicios principales? Hacemos también una coordinación con los servicios de salud mental y adicciones. Generalmente esto se hace mediante lo que llamamos una consultoría y es una vez por semana. Hacemos y reforzamos todo el programa de prescripción social de activos y recursos de la comunidad, también muy vinculado a lo que decía antes nuestra compañera Paula. Colaboramos con el programa de salud y escuela. Este es un programa que está liderado por enfermeras de los equipos de atención primaria, donde se ofrece un espacio a los alumnos de escuelas, sobre todo alumnos de secundaria, para poder hacer preguntas o cuestiones vinculadas a la salud. Más acciones a nivel de aula. También, evidentemente, tenemos un rol muy importante en la integración y planificación de grupos psicoeducativos con una perspectiva muy salutogénica del bienestar emocional. Participamos en la definición y aplicación de estrategias comunitarias para poder abordar este malestar emocional y otro punto importante también que estamos desarrollando es este asesoramiento e implantación de acciones para el abordaje del malestar emocional de los profesionales de los equipos de atención primaria. Como bien sabéis, la pandemia dejó huella a nivel emocional a muchos profesionales de la atención primaria. Entonces, uno de nuestros papeles de los REVE es justamente ofrecer programas para mejorar, para promocionar este bienestar emocional de los profesionales. Entonces, voy a explicar ahora un poco las principales acciones que hacemos vinculadas para promover este envejecimiento activo y saludable, y una de ellas es lo que llamamos la prescripción social. La prescripción social es un programa donde se intenta ofrecer una alternativa que no sea la medicalización a problemas o malestares de la vida diaria. En este caso, si ponemos un ejemplo para que se vea un poco mejor, tenemos el caso de una persona mayor con el sentimiento de soledad no deseada. Entonces, con esta persona descubrimos juntamente con ella cuáles son sus aficiones o gustos y qué le gustaría poder hacer. Y descubrimos que le gusta cantar. Entonces, miramos en la página web de Activos y Salud que tiene la Generalitat de Catalunya y vemos que en nuestra comunidad, en nuestro territorio, justamente el Casal de la Gent Gran tiene un coro. Entonces, pactamos con el paciente la participación en este coro. Tenemos nosotros en el CAP de Cardedeu, que es justamente donde yo trabajo, hemos definido un circuito interno para tenerlo todo bien atado y que no se pierdan las personas por el camino. Y hacemos, en el momento en que se prescribe este activo de la comunidad, a la persona le hacemos una valoración previa y luego una valoración posterior, que es lo que está explicado aquí. En la valoración previa hacemos el cuestionario de bienestar emocional y el cuestionario de soporte social. Y al cabo de unos 6 meses volvemos a ver a esta persona y valoramos si ha habido un cambio o no referente al bienestar emocional y al soporte social. Luego tenemos todo el conjunto de actividades grupales. Todas esas actividades grupales siempre van orientadas a una prevención y promoción del bienestar emocional. Y mediante los grupos lo que buscamos es, de una forma, invitar a la reflexión, fortalecer todos estos recursos que las personas ya tenemos y potenciar el desarrollo de nuevas habilidades. Por ejemplo, una de las habilidades que siempre acostumbramos a trabajar en los grupos son las técnicas de relajación. Y todo esto nos sirve para poder dar una respuesta a sus problemas de intereses y fomentar la autocura.
A nivel de actividades grupales y envejecimiento saludable, actualmente estamos llevando a cabo grupos de soporte para personas cuidadoras. Es verdad que este grupo no está solo dirigido a personas mayores o al adulto mayor, pero un porcentaje alto acostumbran a ser adultos mayores, porque son las personas que se están haciendo cargo justamente de, muchas veces es su pareja que sufre alguna enfermedad crónica o algún grado de dependencia. También hacemos grupos de acompañamiento en el duelo no patológico, que lo mismo que en el grupo anterior, este grupo no es exclusivo para adultos mayores, pero lo mismo pasa que un porcentaje importante de personas que asisten a estos grupos acaban siendo personas mayores por el simple hecho del momento vital que viven y muchas veces acaban de perder a sus parejas. También tenemos los grupos de gestión emocional para personas mayores, donde tratamos bastante las emociones y todo lo que les genera el hecho de el paso de los años, el envejecimiento, cómo se ven ellos, cómo los ve la comunidad, qué pueden hacer para manejarse con esto. Y también estamos lanzando bastantes grupos para personas con este sentimiento de soledad no deseada, que es también ahora muy conocido y todo el mundo está poniéndose manos a la obra con esto. Y en estos grupos lo que pretendemos hacer, tratamos muchos temas como el empoderamiento de la propia persona, el aumento de habilidades sociales. También pretendemos mucho que intentamos potenciar la vinculación entre ellos, entre los mismos miembros que están participando en el grupo y a posteriori del grupo o cuando estamos a punto de terminar, el hecho de que pueden continuar con actividades sociales mediante la prescripción social. Y líneas futuras que vamos a abrir próximamente a todo el tema de grupos de estimulación cognitiva con el objetivo de la prevención del deterioro cognitivo. Y luego tenemos todas las acciones a nivel comunitario. ¿Sí? Las acciones a nivel comunitario siempre tenemos que trabajar conjuntamente con otros agentes de la comunidad. Y esto se articula mediante, dentro del equipo de atención primaria, como he mencionado al principio, tenemos esta comisión de comunitaria donde se dialoga sobre un poco qué necesidades detectamos en nuestra comunidad. A nivel más local, a nivel en muchos pueblos se ha creado ya lo que llamamos el grupo motor. Este grupo motor es un grupo donde participan, por ejemplo, técnicos del ayuntamiento, técnicos de servicios sociales, entidades, asociaciones del propio pueblo, profesionales del equipo de atención primaria. Y lo que se hace también más en este grupo motor es lo mismo que en la comisión de comunitaria, pero mucho más amplio. Utilizamos muchísimas veces para saber cuáles son las necesidades de la comunidad. Primero se hace como un diagnóstico para saber qué necesidades hay en aquella comunidad. Entonces, en nuestro caso, tenemos un plan local de salud donde se identifican muy bien las necesidades de la población, en este caso de Cardedeu. Entonces, una vez identificadas las necesidades mediante este plan de salud, con el trabajo conjuntamente en la comisión de comunitaria, a posteriori con el grupo motor y entidades implicadas o personas relevantes de la comunidad, se pretenden hacer acciones a un conjunto de población definida, que se define según la necesidad, con el objetivo de estas acciones, tienen los objetivos de sensibilizar, corresponsabilizar e impactar en el bienestar emocional de las personas. A nivel de acciones comunitarias que estamos llevando a término vinculadas al envejecimiento y activos en salud, tenemos diferentes talleres que hemos ido realizando dirigidos a personas mayores, pues, por ejemplo, en el Día Mundial de la Salud, donde en nuestro territorio hicimos un taller de la importancia de la autocura en general. También estamos promoviendo el desarrollo de una escuela de salud para personas mayores. En algunos territorios
estos proyectos ya están desarrollados, el de la Escuela de Salud. En mi territorio en estos momentos estamos en ello, estamos intentando desarrollar esta Escuela de Salud, donde evidentemente están implicados a profesionales del equipo de atención primaria, pero también profesionales de otras entidades vinculadas a la salud. Y además, en este caso, también hemos linkado farmacias y dependientes y dependientes de kioscos para que sean las personas encargadas de detectar las personas vulnerables y poder de esta manera incorporarlas a la Escuela de Salud. También, ¿qué más estamos haciendo? Estamos haciendo colaboraciones, una colaboración en concreto con una fundación de personas con discapacidad que una vez terminan sus años laborales tienen que pasar a la jubilación. Entonces, este paso también estamos colaborando con un proyecto para poder promover el bienestar emocional justamente en este paso vital. Además, a nivel comunitario, hacemos muchísimas colaboraciones con entidades con entidades vinculadas a personas mayores ya establecidas en el territorio, como puede ser Cruz Roja, casales y asociaciones de personas mayores, casales cívicos, fundaciones, y muchas veces en el mismo territorio ya están en marcha algunos proyectos vinculados al envejecimiento activo saludable, como puede ser el proyecto Radars, que va muy orientado a la soledad no deseada, igual, y lo mismo en el proyecto Nexas. Si estos proyectos están ya activos en la comunidad, lo que hacemos es esta coordinación y colaboración con ellos. Nada, esta es la bibliografía consultada y muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias, Marta, y felicidades a las tres por vuestras exposiciones, que han sido brillantes y muy ilustrativas. Ahora daremos paso a las preguntas. Nos han llegado algunas preguntas por el chat. Vosotras mismas también podéis hacer preguntas si lo consideráis. Pero bueno, antes pasamos a las que nos están llegando a través del chat. ¿Os parece? Bueno, a ver, la primera pregunta va dirigida a Diana y plantea si las personas mayores tendrían que aumentar la proteína y disminuir los hidratos. Si nos puedes ampliar. Sí, claro. Adelante. Lo primero de todo es que igual que hemos dicho que las dietas deben ser centradas en la calidad, las recomendaciones que nosotros hagamos también. Nos encontramos, la verdad, que la mayor parte de las consultas que hablamos con los pacientes de proteínas, de hidratos de carbono, los pacientes no tienen por qué tener esos conocimientos y además es confuso para ellos, ¿no? Entonces, de la misma manera, debemos dar recomendaciones de calidad a estos pacientes. Entonces, con cambios muy sencillos, como los que estábamos diciendo, de promover un aumento de los alimentos a base de vegetales, ¿no? Que se dice consumo de proteína vegetal, pero también de otros alimentos vegetales, y disminuyendo aquellos aportes provenientes de origen animal, vamos a conseguir varias cosas. Lo primero es aumentar la densidad nutricional de la dieta de nuestro paciente. ¿Por qué? Pues porque las frutas, las verduras, las legumbres, los cereales no refinados, etcétera, etcétera, son mucho más ricos en micronutrientes, no solo omega 3, vitaminas, minerales, sino muchos amplios espectros de otros antioxidantes, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de lo que consigamos hacer, que probablemente lo que hagamos es disminuir levemente la densidad calórica de la dieta, pero no enfocado a eso, sino que será como un daño colateral, pero en realidad es un beneficio colateral que vamos a obtener por el hecho de ampliar alimentos que sean mucho más ricos en fibra, la saciedad será mucho mayor, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser que promovamos una disminución muy leve del consumo de proteínas y un mantenimiento o incluso una disminución de los hidratos de carbono a pesar
de estar recomendando mayor consumo de origen vegetal, que son más ricos, por ejemplo, las legumbres son más ricas en carbohidratos que un trozo de carne. Pero como estamos aumentando la densidad de agua y otros micronutrientes, es probable que consigamos esa disminución relativa de carbohidratos. Perdón, que me he alargado un poco, pero básicamente la respuesta es sí, pero llevándolo sin enfocarlo a eso. Y una pregunta que esta te la hago yo. ¿Cómo llegamos a garantizar el total de proteína, de aporte proteico que necesita, pues, como estamos hablando del frágil y del anciano, el frágil y el anciano? Con estas recomendaciones de consumo de vegetales. ¿Tú crees que con estas recomendaciones llegamos a que más o menos se entienda? Porque luego se habla de si hay que complementar con vitamina B12. ¿Cómo garantizamos que hay suficiente aporte proteico con estas dietas? En general, no solo en las proteínas, es complicado si no individualizamos una recomendación nutricional saber o no si estamos llegando a los aportes. Eso es muy complejo porque cada paciente necesitará unas cantidades específicas dependiendo de su estilo de vida, su composición corporal, etcétera, etcétera. Por lo cual, en este caso, con recomendaciones generales es complicado. Aún así, con la atención que tenemos actualmente en atención primaria por parte del dietista nutricionista, eso es prácticamente imposible. Entonces, seguir recomendaciones generales de consumo de proteínas de origen animal por encima de la, consumo de origen vegetal por encima de las animales no va a hacer que el paciente pierda ni calidad nutritiva ni calidad en los aminoácidos, porque sabemos que son completas en aminoácidos esenciales la mayor parte de las proteínas vegetales. Lo que sí que deberemos tener muy presente es cómo hacemos esas recomendaciones. Entonces, algo tan sencillo como método del plato puede ser válido, pero no tiene por qué ser el único. Entonces, es complicado, no solo en proteínas, es complicado en todos los nutrientes. Muchas gracias. Otra pregunta. En este caso va dirigida a Paula, que nos ha hablado del ágil, sí, y nos preguntan sobre el ágil. Y la cuestión es que cómo se puede incluir a una persona al inicio del declive, porque se dice, detectado en actividades de voluntariado en un centro cívico en el programa Ágil Barcelona. Hay que hablar con el médico del CAP, es rápida la respuesta, la inclusión. Vale, primero de todo lo del programa Ágil no se está desarrollando aún en todos los CAPs, se está haciendo en algunos, pero lo que sería interesante, lo que se está haciendo es, sí, al final hay que detectar que esta persona está perdiendo capacidad funcional y contactar con el médico. Normalmente la geriatra, ya como he comentado antes, lo hace mediante el test, el Gerontopol, que es un cuestionario súper breve, que dice pues si el paciente ha notado pérdida de memoria reciente, pérdida de peso, marcha lenta. Entonces, con este diagnóstico ya diríamos que este usuario es frágil y a partir de aquí entraría en el grupo de ejercicio físico. De momento se está realizando desde el mismo CAP, es decir, los mismos médicos o enfermeros son los que nos derivan a los pacientes, pero sería súper interesante que en un futuro también se pueda hacer, no del CAP hacia afuera, sino de fuera también hacia el CAP. Y la inclusión de momento está siendo rápida. Muy bien, muchas gracias, Paula. Hay otra pregunta que en este caso sería para Marta y tiene que ver con ¿se puede contactar directamente con el referente de bienestar emocional? ¿Es el médico del CAP el que hace la derivación? ¿Cómo llegamos a este referente de bienestar emocional? Marta, no sé si está conectada. Vale. Tranquila, Marta, ya te vemos. Vale. Si Venga. puedes repetirme la pregunta, Sí, Belén, te te lo pregunto. agradezco. La pregunta es, ¿el paciente puede contactar directamente con el referente de bienestar emocional? ¿Ha de derivarlo su médico del CAP? ¿Cómo se llega? Exacto, es decir, no hay la posibilidad de pedir directamente nosotros los referentes de bienestar emocional
no hacemos visitas individuales, simplemente nos llegan los pacientes mediante las derivaciones del médico de cabecera o la enfermera referente del paciente, que conoce evidentemente cuáles son los criterios de inclusión y exclusión aproximados que tenemos de los grupos, y luego nosotros, si no vemos claro a esta persona, podemos programar una pequeña entrevista preselección del grupo, pero directamente no se puede, las personas no pueden venir directamente a nosotros. Muy bien, gracias, Marta. A ver, nos preguntan también, y esta yo creo que también para ti, Marta, ¿hay algún repositorio de recursos para la prescripción de las acciones sociales? Sí. Cada territorio lo organiza de una manera un poco distinta, ¿sí? Pero en general, el repositorio que estamos utilizando es una web que se llama Cercadors d'Actius i Salut en la web de la GenCat, y ahí es donde los diferentes activos y recursos de la comunidad suben las acciones que están llevando a cabo, ¿no? Lo que he dicho, el canto coral, pues el Casal de la Gent Gran entra ahí, que están haciendo canto coral. Y es esta web. Yo conozco a otros territorios que tienen un Excel, pero en general se está promoviendo el hecho de utilizar todos este mismo repositorio. Marta, que si nos puedes repetir la web del repositorio, Sí. o si no, quizás se la podemos pasar a... Sí, que lo escriban en el chat. Sí, a Carles, sí, o lo escribiremos en el chat. Sí, gracias. Sí, nos la... Bueno, tú misma o nos la dices. Bueno, yo siempre busco Actius y Salud, GenCat con Catemia me sale como automático. De acuerdo. He visto que alguien lo escribía en el chat, ¿ya? Vale, vale, perfecto. Vale, pues ahora pondremos. Muy bien, hay un comentario aquí que igual lo respondo yo, que no se ha hablado de los higienistas y que son figuras muy importantes para preservar la salud mental, bucodental, perdona, de los mayores. Y bueno, efectivamente no se ha hablado, efectivamente es una pregunta importante para ello y no sé si formará parte de otro webinar. Digamos que se ha puesto aquí el foco, ¿no?, en ámbitos que son muy amplios, ¿no? Y bueno, que tienen un peso, ¿no?, y una presencia que quizá más importante en lo que es el conjunto de salud de las personas, sin menos tener a nada ni a nadie, quiero decir. Y bueno, tomamos nota en cualquier caso para otra formación. Otra pregunta que tenemos para Diana es ¿qué cabida tiene la prescripción de creatinina para prevenir la pérdida muscular? Es muy buena pregunta porque en general la creatina se enfoca mucho al deportista, pero tenemos ya mucha evidencia sobre el anciano, ¿no? Se ha visto pues, que puede producir un aumento de la masa muscular que ya está previamente envejecida, aumento del rendimiento muscular, disminuir el riesgo de caídas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que en general tendemos siempre a buscar lo exógeno, ¿no? Algo que nos ayude a conseguir lo que queremos, cuando en realidad, como la pirámide que os enseñaba anteriormente de la importancia científica, ¿no?, de cada uno de los tipos de estudios que tenemos en ciencia, pues en nutrición es un poco lo mismo. La base de esa pirámide debe ser la alimentación. Luego, si no llegamos a los requerimientos, podemos optar por suplementos, etcétera. No solo de creatina, sino también de proteína. Pero nunca debe ser como la base de nuestra primera acción. Pero sí, tiene evidencia y puede ser una opción en ciertas situaciones que no pueden recomendarse en salud pública, que es lo que estábamos diciendo un poco, ¿no? La nutrición que estamos haciendo desde atención primaria ahora está muy enfocada a la nutrición comunitaria y menos a la individualizada. Pero en el caso de que tengamos algún individualizado, podemos valorarlo. Muy bien. Otra pregunta sobre el ágil. Para Paula, si hay datos sobre los pacientes que fueron atendidos al inicio del programa en el 2017, es decir, ¿se sabe cómo continúan esos beneficios que se observaron en los primeros análisis que se hicieron? Sí, justo la respuesta.
se vio que a los 3 meses, que son los resultados que os he enseñado, había mejora. 3 meses son lo que dura la intervención, ¿vale? Estas 10 semanas en los que se hace una intervención semanal de ejercicio físico. Entonces luego se vuelve a hacer un seguimiento a los 6 meses. Pero esto ya acabas la intervención y durante los 3 próximos meses la persona en principio tiene que seguir por su cuenta en estas actividades comunitarias que se le proporcionan su nivel de actividad física. Y no se ha publicado nada aún, está pendiente, pero sí que se ha estudiado, entonces estamos pendientes de publicar, pero ha habido mejoras en los 6 meses posteriores de todo este proceso. Muchas gracias, Marta. Una pregunta, yo creo que ahora ya no me deja ninguna en el chat, pero bueno, como me irán avisando si van saliendo, las vamos haciendo. Te iba a hacer yo una pregunta. ¿Qué piensas, Paula, de un programa que proporciona un beneficio a 6 meses a un año? ¿Crees que es suficiente como para llevarlo a cabo o el hecho de que no se pueda garantizar una continuidad del beneficio más allá de 12 meses, vamos a poner, ¿vale? Invalidaría ya, por lo tanto, la propuesta de implementarlo en los servicios? No, para mí mi opinión es que no invalidaría. Al final el beneficio que obtenga la persona durante ese momento, bueno, va a ser, beneficios le va a comportar. Lo ideal es que se pueda mantener en el tiempo y que realmente esta persona se empodere y no sea un profesional el que le tenga que estar detrás, ¿no? para mantener esta intervención. Y realmente sí que seguiría haciéndolo. Es igual que los estudios que se hacen, ¿no? Que he comentado, que tú haces un estudio y empiezas, haces la intervención y acabas, pero esto no se lleva. ¿Qué haces tú con estos pacientes a los que has atendido? Y esto se sigue haciendo para demostrar pues, que el ejercicio va bien, que ciertas intervenciones sobre pues, higiene del sueño, nutrición también funcionan. Entonces, para mí es importante, contra más efecto en el tiempo tenga, muchísimo mejor para la persona. También es lo que intentamos en el Agile, en las sesiones de ejercicio, pero que hablo del Agile, pero se puede extrapolar a cualquier tipo de intervención, es que los usuarios sean los que proponen los ejercicios, ¿no? Al final de las sesiones, pues que el paciente experto que decimos que se encargue de dirigir él la sesión y que cojan conciencia y así un aprendizaje de los ejercicios, porque muchas veces llego a casa y no me acuerdo o llego tal. Entonces, que ellos repitiéndolo semana tras semana se vayan familiarizando y vayan poniéndolo en práctica. Muy interesante. ¿Ha salido aquí algún otro comentario? Y a ver, os voy a hacer preguntas. Habéis explicado muy bien cómo trabajáis para ayudar el bienestar emocional y físico, cada uno desde vuestra experiencia. ¿Habéis pensado en la colaboración del terapeuta ocupacional para completar y ayudar a integrar al usuario en su vida diaria y ofrecer una atención realmente holística centrada en la persona? Esta igual también la puedo contestar yo. Y por mi parte, vosotros. fisioterapia, que trabajamos también con terapeutas ocupacionales, ojalá también se incorporara este papel y trabajar de manera conjunta, la verdad. Sí. Bueno, la verdad es que sí que se ha contemplado en el papel de esta figura para completar, ¿no? Y para así ampliar esta visión holística que comentas. Y otra cosa es cuándo llegará o cómo llegará y sobre todo en qué servicios, ¿no? Si nos planteamos la incorporación en los equipos de servicios de salud, ¿no? En qué servicios sería prioritario empezar, ¿vale? Más allá de que puede ser útil a nivel pues muy amplio y general, ¿no? Pero bueno, desde los servicios de salud identificar bien en qué puestos es más imprescindible, más interesante y seguramente a partir de allí extender. Pero sin duda, bueno, pues es un perfil profesional que contribuye a
al abordaje al final de la funcionalidad, ¿no? Y todo lo que estamos hablando de la mejora de la autonomía, la independencia, ¿no? El permitir el desarrollo social, pues en este caso en la fragilidad. Yo tenía alguna otra pregunta. En este caso también era sobre ejercicio físico, que la gente mayor, sí que voy a hacer una pregunta un poco general. Ya sé que, bueno, antes ha comentado también Diana la importancia de la adecuación individual, pero bueno, una pregunta sobre generalidad para a partir de allí después poder, en todo caso, afinar sería cuando la gente mayor, ¿no?, se le recomienda o te dice, ¿no?, en las consultas, en los centros, yo ya camino, ¿no? Y tú ahora nos has hablado de que además de caminar hay que hacer alguna cosita más, ¿vale? ¿Qué recomendación general, ¿vale?, básica podríamos darle al público general? Luego siempre tendemos las personas o que tienen más inquietud y profundizan ellas mismas o tal, o te lo piden y además lo van a hacer, o tienen un familiar o un nieto que se pone a, ¿no?, hacerle un poco la tabla al abuelo, que eso también lo vamos viendo ya en el entorno. Voy a intentar, Belén, darte respuesta breve, pero con contenido, ¿vale? Venga. Y así en modo general. Partiendo de que mejor un paseo que nada, Que nada, hablábamos de sí. evitar el sedentarismo, limitar todas estas actividades y pasar a alguna actividad, aunque sea de una intensidad leve. Esto para empezar. Entonces, si conseguimos que salgan a caminar cada día, ya muy bien. Entonces, aquí entramos en los conceptos de intensidad leve, moderada y vigorosa. Entonces, lo que nos está diciendo la evidencia es que en este tipo de población podemos trabajar en intensidad moderada, es decir, no solo con un paseo nos es suficiente, sino que hay que dar más caña. Yo siempre lo explico desde un test que es un test muy sencillo, que es el test del habla. Una intensidad leve de ejercicio es cuando una persona puede, por ejemplo, caminar mientras va hablando, incluso puede cantar. Una intensidad moderada sería cuando una persona puede hablar, pero ya no puede cantar mientras está realizando esa actividad. Y una intensidad vigorosa del ejercicio es cuando ya realmente no puedes articular palabra, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, lo que les recomiendo muchas veces es que cuando salgan a pasear a la calle, pues hagan un tramo paseando a una intensidad leve, que cuando crucen la acera, pues aumenten esa intensidad y vayan combinando los dos tipos. Luego, por ejemplo, subir y bajar escaleras para alguien tendrá una intensidad leve que no les repercute ni tiene dificultades, pero para otra persona ya será un ejercicio de una intensidad más moderada, ¿no?, en la que se fatiga un poquito más. Todo esto en las sesiones lo medimos con la escala Borg, que es para saber qué nivel de fatiga está presentando el usuario. Muy bien. Muchas gracias. No sé si tenemos a Marta. Marta, ¿estás conectada? Que es que no te veo y no sé si es que es... De momento sí. Muy bien, Marta. Una pregunta para ti. No sé qué experiencia tienes. No sé si habéis contactado con grupos de ayuda mutua. Uno de los objetivos del REBEC, ¿no?, es que vincular a estas personas con la comunidad, puesto que las personas mayoritariamente van a vivir en la comunidad y allí es donde tienen que encontrar los elementos, ¿no?, que les van a permitir tener esta vida autónoma, plena, etcétera. Y tanto los grupos del REBEC como los de fisioterapeutas se promueve la creación interna de estos grupos para que las personas continúen, ¿no?, su relación. Pero al parte o también relacionado muchas veces con este tipo de actividades que se proveen desde servicios de salud, surgen grupos de ayuda mutua. No sé qué experiencia tienes. En este sentido,
En el territorio tenemos grupos de ayuda mutua, de duelo, por ejemplo, que son ampliamente conocidos, que son en este caso liderados por una asociación. Y lo que sí que nos encontramos con los grupos que hacemos los referentes de bienestar emocional es que al terminar el grupo, ¿no? Dicen, ostras, se quedan como huérfanos, ¿no? Y los tienes que lanzar a la comunidad. Y ellos mismos, ahora mismo, estamos nos estamos formando y estamos también cogiendo confianza para poder ir creando estos grupos de ayuda mutua donde las personas que participan en grupos o otras personas de la comunidad puedan adherirse. Entonces, es otra de las líneas futuras también. Probablemente hay en lugares de Cataluña donde ya se está mucho más impulsado. En mi territorio tenemos algunos, pero es verdad que es una línea futura que se tiene que ir abriendo porque ellos mismos lo piden. Pero claro, el profesional no tiene que estar siempre, porque ellos tienen que aprender. Muy bien, muchas gracias. A ver, que hay otra nota. Si se han pensado, yo creo que en este caso también para Marta más bien, si se han pensado actividades grupales en el ámbito de la atención primaria dirigidas al paciente con patología mental, que por estar en el inicio de su declive funcional acostumbra a ser más abrupta y en ocasiones es difícil de conseguir cambios en sus hábitos. Decía para Marta, pero bueno, quizá también... No, yo veré si se me ha desconectado, ¿eh? Ah, vale. Perdón, Vale. he pillado el final de la pregunta. Si Vale, puedes pero repetirla. bueno, en realidad no sería bien tu ámbito, pero bueno, que igual lo conoces, ¿no? Porque habla de actividades en el ámbito de atención primaria dirigidas a paciente con patología mental. A mí me consta que el plan director de salud mental del departamento y los responsables de los servicios de salud mental contemplan realmente la realización de estas actividades y pienso también, sé que se están llevando a cabo, pero de forma heterogénea en el territorio. Forma parte de su hoja de ruta seguro y que está desplegada de forma heterogénea, pues también. Y completamente de acuerdo en que, porque la pregunta habla de actividades grupales en el ámbito de la primaria dirigidas a pacientes con patología mental. Marta, te lo comento porque no lo habías oído. Entonces, hay evidencia de la actividad grupal, de la importancia del grupo para cambiar hábitos. Hay mucha evidencia de eso y por este motivo pusimos el foco con la creación de estos programas de fisioterapeuta, nutrición y referente de bienestar, incidimos en la actividad grupal. En el caso de la primaria, bueno, pues en el seno de la primaria, el abordaje sobre todo de prevención, promoción, mantenimiento y prevención no solo primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Cuando hablamos del abordaje de patología crónica, ¿no? Desde la primaria estamos muchas veces pensando en la prevención secundaria y terciaria. ¿Vale? La enfermedad crónica se nos queda, convivimos con ella, ¿vale? ¿Luego qué? ¿No? Entonces, pero bueno, la patología mental, tanto en el momento agudo como luego, pues también desde el punto de vista de esta prevención en diferentes fases, pues también tiene todo el sentido, completamente de acuerdo con el comentario y como digo que forma parte de la hoja de ruta seguro del plan de salud mental, esto sí es así. Y bueno, yo creo que tenemos que cerrar aquí el debate porque queda poquito rato ya para que acabe la jornada y tenemos pendiente el cierre de la misma por nuestro compañero Salvador, que va a mirar el apellido porque no lo recuerdo. O Salvador, te doy paso y te presentas todo. Salvador Masip. Adelante, Salvador. Gracias. Buenas, Belén. Gracias a todas las ponentes. Creo que ha sido una jornada muy interesante, una mesa redonda muy valuosa. Y bueno, básicamente a mí me toca solo cerrar la sesión, no voy a añadir mucho más. Creo que hemos visto hoy un ejemplo de hacia dónde tiene que ir la asistencia en el futuro, hacia dónde va la salud en toda Europa, en nuestro país particularmente, pero en toda Europa hay un envejecimiento progresivo de la población, lo hemos visto en las presentaciones, los datos son claros, cada vez la pirámide de población se está convirtiendo más en una campana, más que en una pirámide, con lo cual el reto de la sanidad en el futuro va a ser sobre todo la atención
a la gente mayor. Por eso es importante que nos preparemos para una realidad que ya existe y que va a ser aún más pronunciada en este sentido. En estos momentos solo tenemos unas cuantas herramientas para hacer frente a este problema. Creo que ha salido un par de conceptos muy interesantes en estas charlas, que son sobre todo el tema del health span y el lifespan, como decía Diana, básicamente, o como también hemos dicho, añadir años a la vida o vida a los años. Básicamente, creo que es uno de los retos que tenemos en salud y en ciencia, que es encontrar la manera de prolongar los años de buena salud. Y esto es muy diferente de lo que hemos estado haciendo en las últimas décadas, que es simplemente alargar la vida por la cola, que es alargar la vida por los años malos. Entonces, ¿cómo hacemos para que los años que estamos añadiendo a esta longevidad de nuestra población sean años de buena salud para los pacientes, obviamente las personas en primer plano siempre, pero también desde el punto de vista de un problema de salud global, un problema social y un problema de recursos también de los países. Tener personas con enfermedades crónicas viviendo cada vez más nos genera un problema importante. Importante es que esto va a ser uno de los grandes retos de la salud de las próximas décadas y tenemos que empezar a trabajar. Y como decía, en estos momentos, mientras los científicos estamos trabajando, uno de los temas que trabajo yo es precisamente encontrar fármacos o estrategias que nos permitan frenar todos estos procesos de envejecimiento que contribuyen a este empeoramiento de la salud. Mientras tanto, como decía, lo único que tenemos es lo que hemos visto hoy. Y creo que es muy importante y por eso desde la UOC estamos potenciando pues estas sesiones, estamos potenciando la docencia para formar nuevos profesionales en el futuro y estamos fomentando también la investigación en estos tres campos que hemos descrito hoy, ¿no? Básicamente, desde el punto de vista de la nutrición, el ejercicio y la salud mental son las cosas que sabemos que funcionan para mejorar la salud de la población. Los datos son innegables en este sentido y lo que tenemos que hacer es simplemente aprovechar lo que sabemos, aprovechar estas herramientas que hasta cierto punto son sencillas de aplicar. Hemos visto, obviamente, hoy hemos discutido ejemplos y no es tan fácil quizá como querríamos, pero sí que son intervenciones que pueden llegar a toda la población. Necesitamos profesionales que estén entrenados, que sepan qué hacer y empezar pues, campañas más profundas y más intensas de cómo hacer que la población, sobre todo la población envejecida, participe en estas estrategias de salud, en una dieta que esté controlada con los parámetros que describía Diana, en un ejercicio permanente, un ejercicio constante en todos los parámetros que hemos descrito y obviamente una atención a la parte emocional, a la parte de la salud mental, que suele estar bastante menos considerada cuando llegamos a este punto. Creo que la conclusión de la sesión sería esta, básicamente. Tenemos que centrarnos en lo que sabemos que funciona, formarnos e investigar más en estas áreas y hacer que este conocimiento que tenemos llegue a la primaria, llegue a toda la atención sanitaria a las poblaciones envejecidas y luchar para que en el futuro pues, podamos seguir implementando pues, todas estas intervenciones que estamos, como describíamos ahora, un poco en las fronteras, ¿no? Del conocimiento, como estamos avanzando conocimiento en este sentido. A todos os recomendaría, a los que estéis interesados en estos temas, el posgrado que la UOC ha puesto en marcha, que este año será la segunda edición, precisamente centrado en estos temas para, como decíamos, formar a los profesionales del futuro en estas áreas y que tenéis el link en el chat a los que os interese. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por la atención y gracias en especial a todos los ponentes por la participación y por creo yo, unas presentaciones excelentes que han hecho esta tarde.